Chicos, bienvenidos a su segundo curso de lógica. Antes que nada, espero que estén todos ustedes bastante bien. Ha sido una pena que no hayamos podido concluir el curso anterior como esperábamos, que tengamos que seguir trabajando en estas condiciones, pero esperemos que las cosas salgan lo mejor posible. Deseo que estén ustedes y sus familiares, todos sus seres queridos, lo mejor posible también. Y bueno, la idea de este segundo curso de entrada es continuar con lo que ya habíamos comenzado y que desgraciadamente no pudimos terminar. Entonces, en lugar de empezar directamente con los contenidos del curso de Lógica 2, vamos a terminar de ver el tema que ya no pudimos concluir de Lógica 1, pero no se preocupen, este tema lo vamos a seguir viendo prácticamente a lo largo de todo el curso, así que no es mal momento para verlo. No va a haber un corte tajante entre los contenidos que ya vimos y los que vamos a ver más adelante. Habíamos dicho que nos interesa analizar argumentos y para eso habíamos estado viendo un aparato formal. Lo último que vimos fue un método de análisis para decidir si esos argumentos que nos interesan son válidos o no. Este método fue el que se conoce como condicional asociado. Recordarán que teníamos un argumento, lo formalizábamos, después de formalizarlo, convertíamos ese argumento en un condicional material, y hacíamos el análisis de ese condicional con el método de tablas de verdad. Y así podíamos decidir si el argumento que estábamos viendo era válido o no. Este método de condicional asociado es un método semántico de demostración de validez o invalidez. Y es el único que vamos a poder ver. Desafortunadamente no nos dio tiempo para más. Pero no importa, es bastante útil y con ese van a poder analizar prácticamente todos los argumentos que necesiten, aunque sea un tanto laborioso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver un método sintáctico para analizar argumentos. ¿Okay? A diferencia de los métodos semánticos, como el de condicional asociado, que requieren hacer interpretaciones, es decir, asignaciones de valores de verdad, y hacer análisis a partir de las posibles combinaciones de estos valores, los métodos sintácticos hacen otra cosa. Los métodos sintácticos lo que hacen es simplemente fijarse en la forma, en la estructura de las cosas con las que estamos trabajando. Entonces, esto en realidad no es totalmente nuevo para ustedes, porque ya en el semestre pasado, cuando vimos el tema de sistemas formales, vimos algunas maneras en que se pueden hacer demostraciones de este tipo. Vimos 2 o 3 sistemas formales, cada uno con sus propios axiomas, con sus reglas de transformación, y les pedí, por ejemplo, que demostraran 3, 4 teoremas en cada uno de esos sistemas. Pero vamos a recordar brevemente uno o dos. Habíamos visto, por ejemplo, un sistema al que llamamos el sistema Cuckoo. Bueno, en este sistema, por ejemplo, podríamos tener un ejercicio como este. Es por demostrar este teorema. Y la manera en que procedíamos era simplemente viendo qué axiomas tenemos a la mano y qué reglas podíamos aplicarle a las fórmulas resultantes para poder llegar a lo que queríamos. Entonces podríamos hacer una demostración siguiendo los siguientes pasos. Paso 1, esta fórmula, y decíamos, ¿por qué la tengo? Pues porque la saco gracias al axioma 2. Paso 2, obtengo ahora esta fórmula y justifico ese paso diciendo que sale del axioma 1. Una vez hecho esto, nuestro tercer paso podría ser unir estos dos en el orden que nos conviene y entonces obtenemos esta fórmula que nosotros justificamos diciendo que se debe a la aplicación de la regla de transformación 2 aplicada a los pasos 1 y 2. Finalmente, podemos tener
la fórmula que queremos demostrar y lo único que decimos aquí es que obtuvimos eso gracias a que aplicamos la regla de transformación 1 a la información que teníamos ya en el paso 3. Como pueden ver, lo único que hicimos fue ver la estructura de las fórmulas que teníamos y ver qué reglas les podíamos seguir aplicando para poder llegar a lo que necesitábamos. No tuvimos que hacer ninguna interpretación de lo que tenemos aquí. Así funcionan las demostraciones sintácticas. Bueno, ¿qué vamos a usar nosotros ahora? Vamos a seguir trabajando con el lenguaje que ya habíamos visto, el lenguaje formal LP. Ya habíamos visto cuál es el vocabulario, es decir, cuáles son los símbolos que se van a usar, las reglas de formación, es decir, cómo se pueden acomodar esos símbolos de manera en que se hagan las que nosotros vamos a reconocer como fórmulas. Y ahora vamos a ver las reglas sintácticas de ese sistema. A diferencia de lo que pasaba con otros sistemas formales que vimos, aquí no vamos a tener axiomas. Esto no quiere decir que no sea posible. Hay sistemas formales de lógica proposicional que sí utilizan axiomas, pero nosotros no vamos a manejar uno de esos. Lo que nosotros vamos a tener van a ser nada más reglas de transformación, que se conocen usualmente con el nombre de reglas de deducción natural. Hay un supuesto de fondo muy fuerte y cuestionable en el fondo de este nombre, porque la idea es que esas reglas se llaman así, reglas de deducción natural, porque se pretende que con ellas se intentan modelar o rescatar formas de inferencia que serían naturales para nosotros o intuitivos. Y digo que es cuestionable porque, como vamos a ver después cuando vayamos ahondando en estas reglas, pues hay algunas que en realidad no parecen capturar formas de inferencia intuitiva. Ya veremos por qué. Pero bueno, eso es lo que vamos a usar entonces. Seguimos con nuestro lenguaje, el que ya habíamos visto, seguimos usando las mismas reglas de formación. Lo que vamos a agregar ahora son las reglas de transformación, que también se conocen como reglas de deducción natural. Y vamos a empezar por una de las reglas más sencillas, que es la que se llama eliminación de la conjunción. Aquí tenemos la representación de nuestra regla. Hay que notar de entrada algo muy importante. Estamos utilizando nuestras letras griegas, que son las que conocemos como metavariables. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, en cada uno de estos sitios, no vamos a tener una letra proposicional, no a fuerza en todo caso. Lo que quiere decir esto es que aquí hay una fórmula, aquí otra fórmula. Pero estas fórmulas pueden ser muy pequeñitas, pueden ser una letra proposicional o nuestro símbolo especial, o pueden ser fórmulas muy grandes, tan grandes como se quiera. Entonces, no se vayan a ir con la finta de que aquí hay letras, ¿ok? Cada una de estas letras griegas lo que nos está diciendo es, aquí hay una fórmula. Tenemos dos versiones, digamos, de esta regla. Lo que nos está diciendo es, si tú tienes una fórmula que tiene como conectiva principal la conjunción, más adelante, en otro paso, puedes quedarte con uno de esos dos lados, con una sola de esas dos fórmulas que está uniendo. Y por eso tenemos estas dos versiones, digamos. En este caso, te está diciendo, te puedes quedar con la fórmula que estaba aquí, a la izquierda de la conjunción. En este caso te dice, te puedes quedar también, si quieres, con la fórmula que estaba a la derecha. Entonces vamos a ver unos cuantos ejemplos para ilustrar estas cosas. De entrada, una de las cosas que vamos a necesitar para aplicar las reglas es tener
argumentos ya formalizados. ¿Okay? Esa va a ser la materia prima con la que vamos a trabajar. Entonces, en este caso, supongamos que ya formalizamos nuestro argumento, que esta es la única premisa que tenía y que esta es la conclusión de ese mismo argumento. Lo que vamos a intentar hacer ahora es aplicar la regla para mostrar que de esta premisa podemos llegar a esa conclusión del argumento. Bueno, ya tenemos esto, es la única premisa que tenemos. Vamos hacia esta conclusión. Y, como bien pueden ver, podemos aplicar la regla. ¿Por qué? Porque aquí, en la primera premisa, la conectiva principal es esta conjunción. Entonces, quiere decir que yo puedo utilizar esta regla y separar cualquiera de los dos elementos que conforman la conjunción. Como yo voy a llegar acá, pues no me sirve de mucho quedarme con este lado. En cambio, me conviene más quedarme con este porque aquí aparece esa fórmula a la que quiero llegar. Entonces puedo decir, bueno, paso 2. Aplico mi regla y me quedo con el lado que a mí me conviene. Y justifico esto diciendo, aplique la regla de eliminación de la conjunción a lo que ya tenía en el paso 1. Todavía no acabo, me falta llegar hasta acá. Pero como esto que me quedó todavía es una fórmula, o mejor dicho, también es una fórmula en la que la conectiva principal es la conjunción, puedo volver a aplicar la regla. Y entonces digo, bueno, paso 3, separo lo que necesito. Y digo, pues yo obtuve esto gracias a la regla de eliminación de la conjunción aplicada a lo que tenía en 2. Como ya llegué a la fórmula que quería demostrar, ahí me detengo. Y así se ve cómo pude llegar de la premisa que tenía a la conclusión que yo quería aplicando esta regla. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, otra vez, asumamos que ya tenemos un argumento formalizado, que esta es la única premisa de él y que esta es la conclusión a la que queremos llegar. Bueno, otra vez, lo único que tenemos que hacer es fijarnos y podemos ver que aquí la conectiva principal de toda esta fórmula grandota es esta conjunción. Y como es esa, podemos aplicar esta regla, la de eliminación de la conjunción. Entonces decimos, bueno, separo. ¿Con qué me voy a quedar? Pues con lo que me convenga. ¿Qué me conviene? Si me quedo con este lado, pues no se ve que de aquí pueda yo llegar acá. En cambio, si me quedo nada más con este, pues ya llegué a lo que quería. Entonces no necesito trabajar con lo de acá. Me quedo con lo que me conviene. Entonces, hago eso, me quedo nada más con el lado que necesito. Y justifico esto de la misma manera en que lo había hecho en los pasos, bueno, en el ejercicio anterior. Agarro y digo, es la regla de eliminación de la conjunción aplicada a lo que tenía en 1. Y ya terminé. Ahora, una cosa muy importante es ver, insisto, que de verdad la conectiva principal en la fórmula con la que trabajo sea la conjunción. Si por azares del destino yo hubiera tenido una fórmula muy similar, pero cambio algunos paréntesis, ya no funciona igual. Entonces, vamos a quitar esto. Les voy a poner una muy parecida. Imagínense que yo tengo esto de acá. Aquí tengo todavía esto. ¿Vale? Y aquí lo que voy a tener
es esto. Bueno, se parece mucho. Y en la premisa 1, efectivamente, todavía esta conjunción es la conectiva principal. Entonces yo podría intentar separar y quedarme con este lado. Y se puede. Separo y digo, bueno, con la regla que tengo, me quedo con este lado. Justifico igual. Eliminación de la conjunción aplicada a lo que tenía en 1. Y ahora el problema es que si quiero llegar a esta fórmula, ya no voy a poder. ¿Por qué? Porque dentro de la fórmula grande que tenemos aquí en 2, la conectiva principal es este bicondicional. Y esta regla solo sirve cuando la conectiva principal es la conjunción. Entonces, una vez que tengo esto, yo no puedo valerme de esta regla para poder hacer esto. Ya no puedo separarlos utilizando eliminación de la conjunción. Vamos a ver ahora otra regla. Esta es la regla de introducción de la conjunción. La anterior que vimos fue la de eliminación, ahora vemos introducción. Como en el caso anterior, también para representar nuestra regla usamos metavariables, de modo que aquí cada una de estas letras griegas lo que está indicando es que aquí hay una fórmula. Y en términos generales lo que esta regla nos dice es, si tú tienes dos fórmulas separadas, independientes digamos, puedes continuar tu secuencia con una fórmula que tenga a la conjunción como conectiva principal y que esa conjunción te sirva para unir las dos fórmulas que ya tenías separadas. Aquí estos puntos suspensivos lo que nos indican es que no importa dónde estén cada una de las fórmulas que vamos a unir. Esta bien podría estar en el paso 1 y esta podría estar en el paso 1000. No hay problema. Lo que importa es que tengamos cada una de manera independiente y ya con eso podemos unirlas con una conjunción. Vamos a ver ahora un ejemplo en el que vamos a aplicar las dos reglas que vimos, tanto la de eliminación como la de introducción de la conjunción. Supongamos ahora que tenemos un argumento ya formalizado, en este caso tiene estas dos premisas y esta es su conclusión. Entonces nosotros tenemos que aplicar las reglas para mostrar que sí, que de hecho se puede llegar acá partiendo de estas premisas. Ahora conviene fijarnos una pequeña estrategia. La idea es, me fijo en cuál es la conectiva principal de la conclusión. Y gracias a los paréntesis me doy cuenta de que es esta conjunción. Bueno, ya tengo una regla que me permite llegar a conjunciones, que es esta. Pero esa regla me dice que para poder llegar acá, lo que necesito es primero tener separados esos dos elementos que voy a tener aquí. Me fijo en cuáles son. Entonces veo que son esto y este de acá. Entonces yo tengo que conseguir primero luego este y al final los uno. Ahora, como necesito lo busco y lo encuentro. Está acá, pero de aquí no lo voy a poder sacar. Está acá también. Y, por suerte, en la primera premisa, esta conjunción es la conectiva principal. Así que voy a poder aplicar la regla de eliminación para quitarla. Entonces, paso 3. Elimino esta conjunción y me quedo con el lado que me convenga, o sea, este. Y justifico. Usé eliminación de la conjunción aplicada al paso 1.
Ya tengo este lado, me falta el de acá. Lo busco y lo encuentro acá. Y además veo que aquí en la premisa 2, esta conjunción es la conectiva principal. También la puedo eliminar. Entonces, paso 4. La elimino y me quedo con el lado que me convenga. O sea, este. Entonces, tomo ese bicondicional y justifico. Eliminación de la conjunción aplicada al paso 2. Ahora, lo único que me falta es unir estos dos que ya tengo por separado. Entonces, en un paso 5, los voy a pegar con conjunción. ¿En qué orden? En el que me convenga. Aquí la fórmula me dice que me conviene, yo necesito tener a la izquierda P y a la derecha de la conjunción este bicondicional. Como eso es lo que quiero, en ese orden voy a unir los elementos que tengo. Entonces pongo primero este, después mi conjunción, necesito mis paréntesis para indicar dónde empieza y dónde acaba la fórmula y ya los pongo acá. Y justifico aquí. Ahora apliqué la regla de introducción de la conjunción y digo de dónde saqué la información aplicada a los pasos 3 y 4. Aquí es muy importante notar algo. Cuando apliqué eliminación de la conjunción, yo decía dónde estaba la conjunción que estaba eliminando. Aquí estaba en la premisa 1, aquí estaba en la premisa 2. Cuando aplico introducción de la conjunción, necesito decir de dónde saco los dos elementos, las dos cosas que estoy uniendo. Si ustedes me ponen aquí nada más, apliqué introducción de la conjunción y nada más me ponen 3, está mal. ¿Por qué? Porque me estarían dando a entender que esta fórmula salió nada más de aquí. Y eso no se puede. La regla no lo permite. La regla dice que necesitamos dos cosas por separado. Igual, si ustedes dijeran introducción de la conjunción salió del 4, también está mal, porque estarían dando a entender que de aquí, de este bicondicional solito, sacaron esta conjunción y eso tampoco se puede. ¿Ok? Entonces, la regla de introducción de la conjunción siempre debe decir de qué pasos salió la información que usan. En dónde está cada una de las cosas que están uniendo. Y bueno, ya vimos un ejemplo en el que se utilizaron las dos reglas que vimos. Utilizamos tanto eliminación de la conjunción como introducción de la conjunción. Noten además lo que les había dicho. Estas letras griegas indican que aquí hay fórmulas, no a fuerza una letra, fórmulas. Y miren, esto no es una letra, pero no importa, lo podemos unir con nuestra regla porque, aunque no sea una letra proposicional, es una fórmula.